Amén, Dios es bueno. Y estamos esta mañana contentos porque estamos iniciando una nueva serie. Bueno, realmente la iniciamos el jueves anterior en nuestra meditación de media semana, pero oficialmente hoy estamos iniciando esta serie. ¿Sabe que una de las doctrinas que nosotros como Iglesia Oasis de Amistad tenemos es la doctrina del Espíritu Santo? Nosotros creemos en la persona, en el movimiento, creemos en la manifestación del Espíritu Santo en medio de nosotros. Esta es una característica de esta iglesia donde usted está en este día, donde usted está escuchándonos. Nosotros creemos en la obra y en la persona del Espíritu Santo y creemos que Él hace la diferencia en el pueblo cristiano. Y por ese motivo esta serie vamos a estar estudiando acerca del fuego del Espíritu Santo, de la presencia del Espíritu Santo en los creyentes. Dice amén. Y vamos a ir a la Biblia, antes que nada, Juan capítulo 7, versículos 37 al 39. Amén. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyeren en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Amén. A mí me llama la atención esto porque lo que esta palabra nos da a entender es que una vez que Jesús se fue, el Espíritu Santo vino a esta tierra, y el Espíritu Santo es quien en este tiempo se manifiesta en medio de la iglesia, es quien habla a la iglesia, de tal manera que nosotros tenemos que esperar, si queremos sentir a Dios, ver a Dios, lo que debemos de esperar siempre es ver la manifestación del Espíritu Santo, experimentar el fuego del Espíritu Santo en nuestra vida. Y cómo se manifiesta, cómo se muestra ese Espíritu Santo. Primero digo yo que es un fuego consolador. Juan 16:7 de la Nueva Versión Internacional dice: pero les digo la verdad, les conviene que me vaya, porque si no lo hago, el Consolador no vendrá a ustedes. En cambio, si me voy, se los enviaré a ustedes. Cuando el Señor nos habla de esta tierra, nos hace saber que en esta tierra nosotros tendremos circunstancias difíciles. Habrá aflicción, habrá dificultad, habrá circunstancias que nos van a golpear y que nos van a hacer doler. Eso es lo que el Señor nos hizo saber, pero a la vez en este versículo nos hace saber que también Él nos envió su Espíritu, y que su Espíritu es consolador, que Él va a consolarnos en medio de esas circunstancias complicadas, difíciles que nos ha tocado vivir en esta tierra. Así es que la primera forma en la cual el Espíritu Santo se deja sentir su presencia en medio de nosotros, es siendo consolador. Pero también el Espíritu Santo, y según lo hablamos el día jueves, nos habla siempre de la verdad. Él se manifiesta como un espíritu de verdad. Juan 16:13 dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Y cuando nos vemos como en este tiempo de una inestabilidad terrible a nivel mundial, debido a esta guerra que se ha dado allá en Oriente, donde Israel está en guerra con Irán, y esto nos causa cierto sentimiento, nos hace tener la necesidad de saber
cuáles son las cosas que van a suceder, porque estamos precisamente en un tiempo difícil, en un tiempo complicado. Se necesita saber acerca de lo que va a suceder, pero la Biblia nos dice que el Espíritu Santo nos va a hacer saber las cosas que habrán de venir. Así que juzgue usted si necesita realmente al Espíritu Santo o no. Primero, dije, el Espíritu es consolador. Segundo, nos guiará a toda verdad. Tercero, el Espíritu Santo nos hace interceder por otros. En esta iglesia, cada día sábado, en la madrugada, hay un grupo de hermanos, de hermanas que se reúnen para interceder por las necesidades de la iglesia, por las necesidades de este país y por las necesidades individuales de cada uno. Así que 5 de la mañana hay un espíritu que se está manifestando, es el Espíritu Santo en medio de nosotros, y nos reunimos para interceder. Romanos 8:26 de la Nueva Versión Internacional dice: asimismo, en nuestra debilidad el Espíritu acude a ayudarnos. No sabemos qué pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden ser expresados con palabras. Mire la palabra del Señor. Aquí el Espíritu Santo nos habla que Él viene y se manifiesta como intercesión, como un espíritu de intercesión, donde nosotros no sabemos qué pedir. Él que lo sabe todo, Él que nos revela lo que ha de acontecer, Él sí lo sabe. Así que intercede por nosotros, dice la Biblia, con gemidos indecibles. Además, también el Espíritu Santo se muestra como un fuego que renueva, que nos transforma. Tito capítulo 3, versos 5 y 6 dice: nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu. Entonces, el Espíritu Santo es el que nos hace realmente esas nuevas criaturas, esas nuevas personas. Es su obra en nosotros la que se manifiesta, es su fuego de poder. Segunda de Timoteo 1:6, en la traducción al lenguaje actual, dice: porque el Espíritu de Dios no nos hace cobardes, al contrario, nos da poder para amar a los demás y nos fortalece para que podamos vivir una buena vida cristiana. El Espíritu Santo, hermanos, se manifiesta de una manera poderosa. No nos ha dado Dios un espíritu de cobardía ni de temor, sino de poder. Ese es el Espíritu Santo, es un espíritu de poder. ¿Para qué? Para que podamos vivir una buena vida cristiana. Porque el ser creyente muchas veces es tomado como algo a la ligera. ¿Por qué? Porque los mismos creyentes no hemos dejado ver en nosotros ese poder del Espíritu Santo. Nosotros todos necesitamos, hermanos, vivir una buena vida cristiana, una vida que impacte alrededor a aquellos que nos escuchan, a aquellos con los cuales convivimos. Necesitamos mostrar a Jesús, a un Jesús poderoso, y eso es posible únicamente a través del Espíritu Santo. Además, por supuesto, el Espíritu Santo es el que nos va a traer gozo. Gálatas 5:22 dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Así que lo que estoy diciendo es que el Espíritu Santo se manifiesta en nosotros, nos muestra su fuego, nos muestra su poder, y eso es lo que nosotros necesitamos para ser creyentes que puedan impactar su medio ambiente, que puedan tocar a los que están alrededor. ¿Cómo nos van a creer que el Espíritu Santo es poderoso, que Dios es poderoso, que Él está en nosotros, si no mostramos esa gloria del Señor? Ahora bien, ¿por qué no lo logramos hacer?
Esa es la pregunta importante, ¿no? Porque cuando Él se manifieste, los frutos van a verse, como puso alguien ahí. Estaba viendo yo uno de esos memes de internet, ¿verdad? Donde dice, cuando sea millonario, dice, no voy a decir nada, pero habrá señales, dice, y un manojo de billetes para matar un mosquito. Entonces, digo yo, cuando el Espíritu Santo está en nosotros, no tenemos que decir nada, pero van a haber señales. Se le va a ver el poder a usted, se le va a ver la gloria por encima, se le va a ver la misericordia de Dios, su gracia sobre su vida. Cuando el Espíritu Santo está, no vamos a decir nada tal vez, pero van a haber señales, hermano. Dice amén. ¿Y qué nos impide entonces tener esa manifestación? ¿Cuáles son los obstáculos para tener ese fuego? Primero, hay personas que resisten al Espíritu Santo, que lo detienen en su vida, que no lo dejan obrar como Él quisiera. Hechos 7:51 dice, duros de cerviz e incircuncisos de corazón, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿Sabe qué hacemos? Lo resistimos, no lo dejamos obrar en nuestra vida. Eso es triste, ¿no? Porque tenemos un Espíritu Santo que quiere obrar en nuestra vida, que quiere darnos, que quiere tocarnos, que quiere usarnos, pero nosotros lo resistimos, no lo dejamos obrar, lo detenemos. Muchas veces nosotros estamos preguntando por qué no suceden las cosas en nuestra vida y no nos damos cuenta que somos nosotros mismos los que lo estamos deteniendo. Dios quiere obrar, pero nosotros lo resistimos. Dios quiere hacer algo a nuestro favor, pero nosotros lo detenemos. Estamos resistiendo la obra del Espíritu Santo. No es porque no lo haces, es que el Señor nos está diciendo, quítate de en medio, ¿verdad? Porque quiero hacer algo. Entonces, digo, ¿por qué nosotros no vemos las manifestaciones poderosas del Espíritu Santo en nuestra vida? Primero, porque le resistimos a Él. Segundo, porque le contristamos, hermano. Nuestro actuar muchas veces ofende al Señor. No le damos libertad, sino al contrario, lo entristecemos. Efesios 4:30 dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. ¿Sabe qué es lo que no tenemos que hacer? Es entristecer al Espíritu. Que nuestro actuar, hermano, sea conforme a lo que Él quiere. Si Él actúa conforme a lo que Él quiere en nuestra vida, hermanos, entonces va a estar tranquilo, va a estar contento, va a estar bien el Espíritu Santo con nosotros. Pero aquí el versículo dice que no tenemos que entristecerle, no tenemos que contristar al Espíritu Santo de Dios. A veces, hermano, creo yo que con nuestro actuar entristecemos al Espíritu Santo, con nuestra forma de hablar, con nuestra forma de pensar. Quizás usted con su forma de hablar ha entristecido al Espíritu Santo. Cuando empezamos a hablar cosas negativas, cuando dejamos de tener el lenguaje de fe. Recuerde que el lenguaje del Señor, dice la Biblia, es aquel que llama las cosas que no son como si fueran. Pero nosotros lo que empezamos a hablar es duda. Empezamos a hablar frustración. Empezamos a tener quejas en lugar de tener un lenguaje de fe que levante su vida. Y lo que hacemos es entristecer al Espíritu Santo. ¿Por qué no recibimos nosotros ese fuego de Dios? ¿Por qué no se ve en nosotros? Primero, dije, porque le resistimos. Segundo, porque le entristecemos. Tercero, porque a veces hay personas que llegan al extremo de blasfemarle. Mateo 12:31 y 32 dice, por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero al que hable contra el Espíritu Santo,
no les será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Así que lo que digo es que el Espíritu Santo, hermano, muchas veces nosotros le blasfemamos, hablamos mal de él. Blasfemar es hablar mal, hermano, y hacemos muchas veces eso. Nos dedicamos a hablar mal del Espíritu Santo en lugar de darle espacio en nuestra vida. Otra cosa que hacemos es apagarle. Primera de Tesalonicenses 5, 19 y 20 dice: no apaguéis el Espíritu, no menospreciéis las profecías. Cuando Dios nos habla, hermanos, no tenemos que decir quién sabe si era de Dios. Creo que nosotros tenemos que tener la madurez. Sí, por supuesto, tenemos que escudriñarlo todo. No estamos diciendo que entonces lo que digan está bien. Eso tampoco sería correcto. La Biblia dice: escudriñadlo todo y retened lo bueno. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es escudriñarlo, no menospreciar lo que nos dicen. No solo, no, simplemente no es así. Sino si alguien trajo una palabra para nuestra vida, si alguien nos dio una profecía, entonces, hermanos, examinemos esa profecía, veamos qué contenido tiene. ¿Va conforme a la Biblia? ¿Nos habla el Señor por ese medio? Entonces, de esa forma, nosotros no vamos a apagar el Espíritu Santo. ¿Sabe qué otra cosa podemos hacer con el Espíritu para que no obre en nosotros? Es mentirle. Es mentirle, es tratar de hacer cosas a escondidas. Eso es mentirle. Hechos 5:3 dice: y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? ¿Se recuerda usted ese pasaje? Ananías con su esposa Zafira deciden dar una ofrenda y venden un terreno y traen un dinero y dicen: aquí está, esto es lo del terreno. Y entonces Pedro los interroga y dice: ¿vendieron en tanto el terreno? Y ellos dicen: sí, en tanto vendimos el terreno. Y no era cierto, sino ellos estaban hablando una mentira. Ellos estaban tratando de engañar. Y dice la Biblia que a quien querían engañar es al Espíritu Santo. Así es que lo que estoy diciendo es: seamos nosotros cabales, seamos honestos con el Espíritu Santo si queremos que Él se muestre en nosotros, en nuestra vida. Ahora, le dije que no tiene que hacer, pero entonces, ¿qué sí tiene que hacer? Primero, tenga sed. ¿Necesita usted del Espíritu? O usted dice: no, a mí me da lo mismo. Está mal. Tiene que anhelar el Espíritu Santo, tiene que desear el Espíritu Santo, tiene que tener sed de él. Mateo 5:6: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Es decir, que una condición necesaria para recibir del Espíritu es que nosotros lo anhelemos a Él, que lo deseemos a Él, que tengamos necesidad de que Él venga a nuestra vida. Eso es sed. Tenemos que rendirnos al Señor totalmente. Pablo habla de dos formas acerca de este principio, hermanos, de la rendición al Espíritu Santo, de que podamos entregarnos a Él. Y uno dice Romanos 12:2 de la Nueva Versión Internacional: no se amolden al mundo actual, sino sean transformados por medio de la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Y esto, a su vez, hermanos, no es posible si uno no muere a su propio ego, no muere a su propia voluntad, a su propio orgullo. Tenemos que rendirnos ante Dios. ¿Por qué? Porque lo que dice Romanos: no debemos de tomar la forma de este mundo, sino tenemos que ser transformados. Y esto es posible únicamente si nosotros le entregamos nuestro orgullo al Señor, nuestros propios intereses a Dios. Y Gálatas 2:20 dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual
me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Qué estoy diciendo? Estoy diciendo primero que para poder tener nosotros ese fuego del Espíritu, que ese fuego venga, primero tenemos que tener sed, hermano. Tenemos que desearlo de verdad, tenemos que anhelarlo, tenemos que necesitar de Él, tenemos que rendirnos. Segundo, tercero, tenemos que tener fe. Fe. A mí este versículo, hermano, Gálatas 3:2, siempre me ha gustado, porque esta pregunta dice: esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? La respuesta, por supuesto, es por medio de la fe. Nosotros vamos a poder recibir el Espíritu Santo únicamente por medio de la fe. Y esa fe es la que el Espíritu necesita que nosotros tengamos para poder manifestarse en nuestras vidas, para llenarnos de su fuego, de su poder. Pídale en este día al Señor su presencia. Pídale ese fuego, ríndase el 100%, entonces Él va a venir y va a llenar tu vida y te va a llenar de estas manifestaciones poderosas de fuego, de poder. Eso va a venir únicamente si tú le anhelas, si tú lo deseas, si tú lo pides, si tú te rindes. Así que esta mañana yo voy a pedirle que se ponga de pie y vamos a hacer una oración al Señor. Anhelamos de Él, le pedimos a Él y creemos que Él va a llenarnos, creemos que Él se va a manifestar alrededor nuestro y va a bendecir nuestras vidas.